Metro. Ya estamos de regreso aquí en Show Me the Money en la Metro 95.9 FM y vamos a conversar brevemente sobre la ley Karin, que ya viene y comenzamos ahora el 1 de agosto con la implementación de la ley Karin. Vamos a conversar con Jaime Salinas. No sé si ya lo tenemos en línea. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Constanza, qué tal? Bien, todo bien, qué bueno que nos acompañes. Oye, hablemos un poquito brevemente y danos el contexto general en qué consiste la ley Karin para que nuestros auditores puedan enganchar. Bueno, lo primero que hay que tener presente es que la ley Karin entra en vigencia el próximo 1 de agosto, o sea, faltan un par de semanas para que esta ley ya entre 100% en operatividad. En grandes términos, Constanza, la ley lo que hace es establecer por primera vez un sistema enfocado en la prevención del riesgo del acoso y la violencia en el trabajo. Y para eso hace particularmente 3 cosas. Ya. Lo primero que hace es definir nuevamente, pero con una diferencia, el concepto del acoso laboral. Nosotros en Chile tenemos hasta el día de hoy, desde hace un buen par de años, 2 figuras en el Código del Trabajo, que es el acoso sexual y el acoso laboral. Perfecto. Y lo que hace esta ley es modificar la definición del acoso laboral para quitarle un requisito que hacía usualmente que muchas denuncias por acoso laboral fueran descartadas. ¿Y cuál es ese requisito? Que se exigía una reiteración de la conducta que se estaba denunciando, una suerte de patrón, sistematicidad. Perfecto. Esta conducta de menoscabo, de hostigamiento, de maltrato. Y hoy día... De forma que si era una sola vez, podría ser obviamente reprochable esa conducta, claro, sin duda, incluso sancionable tal vez por un incumplimiento de contrato, pero no iba a ser constitutiva de acoso porque no era un hostigamiento reiterado. Claro, entonces lo primero que hace es cambiarlo, ¿no? Ahora se elimina eso. Una sola vez. Una sola. Ya. Exacto. Súper complicado, porque la interpretación de eso, ¿cómo lo podemos... O sea, ¿cómo lo evaluáis? Eso es, yo que diría que por la experiencia que nosotros tenemos, que hemos llevado durante muchos años de asesoría de empresas y hemos visto también y llevado internamente muchas investigaciones, diría que a veces suele confundirse mucho por parte de los trabajadores, circunstancias que son propias del poder de dirección de las empresas, de reiterar que cumplan con protocolos de conducta, procedimiento, de que en el fondo sigan las instrucciones que se les están dando con una suerte de hostigamiento. Y claramente eso no es, porque aquí los verbos rectores que están en la definición del acoso es un menoscabo, un maltrato, una humillación. Pero es importante que también las jefaturas entiendan que no existe un maltrato, una humillación, un menoscabo cuando respetuosamente se le está pidiendo que cumplan el contrato. Eso yo creo que es un punto de partida bien importante. Lo segundo que hace esta ley, Constanza, es introducir una nueva figura del trabajo que tiene que ser gestionada por parte de los empleadores desde el punto de vista de la prevención, que es la violencia ejercida por parte de terceros. Fíjate lo importante que esto. Ya no estamos hablando de una circunstancia de acoso al interior de la empresa, sino que actos de violencia que pueden provenir de un consumidor, de un cliente, de un proveedor de servicio, del pariente de algún trabajador, que agrede a alguno de tus colaboradores al interior de la compañía. Y esa responsabilidad la asume la empresa. Bueno, aquí eso es lo interesante de esta ley, que esta ley lo que hace es enfocar todo lo que es las obligaciones que van a pesar sobre la empresa, particularmente en la prevención. Y de ahí se sigue una cadena: la prevención, la gestión del riesgo, la investigación y finalmente la sanción. Tú no le puedes asegurar a un trabajador que no va a ser objeto, por ejemplo, que es cajero de un banco o que atiende en alguna suerte de servicio técnico, claro, que no va a ser objeto de algún atentado, algún acto de violencia verbal o física por parte de algún cliente molesto, algún proveedor molesto, que puede insultarlo, puede incluso agredirlo. Lo que sí tú puedes hacer es dotar de las herramientas necesarias para que tanto el entorno laboral como ese trabajador pueda tener herramientas para disuadir o eventualmente que no ocurran ese tipo de sucesos. En unas cámaras de seguridad, guardias de seguridad en un banco, obviamente que son medidas disuasivas. Claro. Y darle también a ellos capacitaciones para enfrentar este tipo de clientes conflictivos, con capacitaciones de manejo de clientes, también puede ser una herramienta. Distinto es, obviamente... De suceder en el fondo, igual la empresa es la que se tiene que hacer cargo. La empresa tiene que hacerse cargo de que existan medidas de prevención. No, está si bien. La empresa no hace la prevención... No, pero si existen medidas de prevención y se genera, por ejemplo, un maltrato, un menoscabo o una humillación de parte, por ejemplo, de un cliente en un restaurante a un mozo, a un mesero, independiente que se haya pasado por todo este proceso, en el fondo igual la empresa es responsable de esa tercera persona que agredió, humilló o menoscabó a la persona que lo estaba atendiendo.
Ahí hay que hacer una distinción, porque tú a lo imposible no estás obligado. Tú no puedes prevenir que una persona no llegue y ponga una bomba en un local o que dispare a algún trabajador. Y obviamente no te puedes hacer responsable por un hecho de un tercero, pero sí vas a ser responsable si es que, pudiendo haber identificado el riesgo, no tomaste la medida necesaria para prevenirlo. Para evitarlo, claro. Oye, Jaime, otra pregunta. ¿Por qué el reglamento fue ingresado, retirado y posteriormente reingresado, digamos, a la Contraloría a semanas de que la ley Carin entre en vigencia? Mira, para que la gente lo entienda bien, ¿por qué esto generó tanta polémica? Cuando la ley sale publicada en el Diario Oficial, a mediados del mes de enero de este año, todos teníamos claro cuál era el contenido de la ley y qué es lo que tenían que hacer las empresas. Tener este modelo de prevención, generar un protocolo de prevención, un cambio en los procedimientos de investigación. Pero lo que hizo la ley fue mandatar a 2 instituciones para que complementaran los términos de esta ley. Y por un lado, tuvimos que a mitad del mes de mayo, la Superintendencia de Seguridad Social, la Suceso, emitió una consulta pública para lo que iba a ser el modelo del protocolo de prevención del acoso y la violencia. Y eso finalmente vio la luz a mitad del mes de junio. Y ya teníamos uno de 2 instituciones que eran mandatadas por la ley para complementar los términos de esta normativa, con la tarea ya hecha. Pero faltaba lo segundo, que era el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo tenía que emitir un reglamento para decir cómo se iban a aplicar los principios de esta ley al procedimiento de investigación de las denuncias de acoso particular, que es la más... Pasaron varios meses. Que ahí tiene que ver con... Ahí tiene que ver cómo hacen el seguimiento, cómo hacen la investigación, cómo debe haber un equipo de personas, ¿no es cierto?, que esté monitoreando este tema por parte del Ministerio del Trabajo, ¿no? O la Inspección del Trabajo. Es un equipo del Ministerio del Trabajo el que tiene que dictar este reglamento, que finalmente tarde, si tú me preguntas cuál es el juicio crítico que muchos hacemos respecto a esto, es que se hizo muy tarde, porque a las empresas les dejan poco margen de acción. ¿Cuál es la obligación que tienen las empresas, Constanza? Las empresas tienen que hacer su propio reglamento interno, tienen que incorporar el protocolo de prevención y tienen que incorporar el procedimiento de investigación con nuevos principios, con nuevos requisitos para los investigadores al interior de este reglamento interno. Y para eso teníamos que esperar lo que dijo la Suceso y el reglamento del Ministerio del Trabajo. Y ese reglamento recién la semana pasada salió de Contraloría, se había ingresado y después se sacó y se volvió a reingresar, probablemente porque habían ciertas objeciones a los términos del reglamento, habían ciertas no conformidades, habían apartados que no comulgaban mucho con el tenor de la ley, y obviamente que había que hacer ciertos ajustes, y finalmente se reingresa y es tomado razón en tiempo récord. El problema que hay, que es que... Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los desafíos aquí, ya para ir cerrando ya el programa, cuáles son los principales desafíos que nos deja este tema de la implementación de la ley Carin? Los desafíos, lo que tienen que hacer las empresas al día de hoy es lo siguiente, para que todos tengan claro cuáles son las recomendaciones. Primero, tienen que hacer un reglamento interno con la incorporación del protocolo de prevención que establece esta ley y con el procedimiento de investigación también que establece la ley, que es un procedimiento, llamémoslo así, 2.0, evolucionado respecto al anterior, porque tiene ciertos principios que hay que respetar, ciertos requisitos que los investigadores tienen que cumplir, tienen que tener formación en acoso, en derechos fundamentales, tienen que resolver con perspectiva de género. Entonces no es cualquier persona la que puede llevar adelante un procedimiento de investigación. Entonces tienen que hacer lo antes posible el protocolo, el procedimiento y el reglamento interno, pero con la salvedad, y este es el gran tip que yo les puedo dar, es que los reglamentos internos, antes de que empiecen a regir, Constanza, tienen que tener un periodo de carencia, una publicación de 30 días al menos. Entonces, como se atrasó el reglamento del Ministerio del Trabajo... Estamos a destiempo, entonces. Estamos a destiempo, y salió un dictamen de la Dirección del Trabajo al 7 de junio, que dijo que las empresas tenían que tener esto implementado el 1 de agosto, porque si no pueden ser objeto finalmente de multa, y si no las investigaciones se van a tener que llevar por parte de la Dirección del Trabajo. Entonces la recomendación es apurarse con el reglamento para tener estos 2 documentos listos e incorporados a su texto, pero este es el gran tip. El protocolo y el procedimiento pueden ser instrumentos autónomos e independientes, y eso los puedes incorporar desde ya a la normativa interna de las empresas. Perfecto, para no quedar tan desfasados, sino... Exactamente, porque para evitar multas, para que tú puedas tener estos principios y esta cultura y poder llevar las investigaciones desde ya, incluso desde el 1 de agosto, incluso antes, porque la ley Carin lo que hace es establecer cosas que tú perfectamente podrías haber implementado, más allá de lo que establecía el código, con mucha anterioridad. Entonces,
capacitarse, adelantar estos documentos y el reglamento lo antes posible para no ser objeto de multas. Buenísimo, Jaime, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Show Me the Money en la Metro 95.9. Ya estamos llegando al fin del programa, pero nos vemos sin falta mañana, miércoles 10 de julio. Chao, chao. Nadie mejor que Constanza Telles sabe que el tiempo es dinero y los valiosos 30 minutos de Show Me the Money han llegado a su fin. Pero a no desesperar, chiquilín, porque el miércoles a las 2 de la tarde vuelves a tener la oportunidad de mostrarle tu dinero a Constanza Telles en una nueva sesión de Show Me the Money, el espectáculo financiero de la Facultad de Economía y Negocios de la Metro. Sonido e imagen a tu medida.